Muchas o varias de las mujeres deportistas que se mueven en transporte público para llegar al entrenamiento usan 2 o 3 cambios de ropa. Uno para la escuela, otro para subirse al transporte público y otro para llegar a entrenar. ¿Cómo pueden ser conocedoras de su entorno y de los espacios? ¿Qué tal amigos? Les doy la más cordial bienvenida a la segunda emisión en su segunda temporada de este podcast, La Nota Científica. Les habla Gerardo López, responsable de esta casa de divulgación. Agradecemos nos hagan llegar hasta sus hogares y recintos de trabajo para esta forma acompañarlos con las novedades en la investigación científica. En esta oportunidad, iniciamos esta emisión con una experiencia de investigación novedosa y original. Me acompaña el estudiante en Antropología Social, Yaritzi Torres Hernández. ¿Qué tal, Yaritzi? Te damos la bienvenida a la Nota Científica. Hola, muy buenas noches, días o tardes. Que este saludo sirva también un poquito para amenar esta conversación y que se sientan parte de lo que hoy vamos a hablar, que lo puedan vivir. Tengo que comentarles que Yaritzi es estudiante de último semestre en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMX, y nos comparte una plática titulada Deportistas y Urbanitas, la danza de la vida cotidiana. Perfecto, Yaritzi. Como primera dinámica te pregunto, en 10 segundos explícanos a grandes rasgos en qué conforma tu tema de investigación. Mujeres, deportistas, movilidad y espacio. Este trabajo va a explorar las experiencias de 3 mujeres deportistas universitarias que practican softball, su interacción con el espacio de movilidad durante sus trayectos a entrenar. Va a entretejer la antropología urbana, el género y el deporte, para buscar comprender cómo estos trayectos de origen-destino van a condicionar su experiencia, visibilizar sus desafíos y reivindicar el derecho a una movilidad segura y accesible para todas. Desde el análisis antropológico, Yaritz, te pregunto, ¿qué nos ofreces el día de hoy? Exactamente, ¿a dónde vamos a llegar? Amaneceres tempranos, rutinas diarias, entrenamientos dobles, cuerpo y mente, calles congestionadas, transporte abarrotado, un viaje tortuoso, miradas indiferentes, oídos sordos, injusticia palpable y una frustración que cala, un deporte ignorado que no se ensalza, su danza, un poema urbano, una lucha constante contra el olvido inhumano, fuego en el corazón y furia que no se aplica. Ellas, las leyendas de la urbe que no enmudecen, no son sombras ni voces apagadas, la fuerza que transforma y la pasión que responde. Perfecto, Yari. Para iniciar esta charla yo quisiera, obviamente, apoyarnos un poquito con el contexto. ¿Qué es el softball, el deporte, y cómo es el acercamiento de las mujeres, obviamente, a practicar este deporte? El softball es originario de Estados Unidos. Se origina en 1933, más o menos por ahí. Y es un deporte que comienza a practicarse como una versión, eh, digamos que light del béisbol. En, es un deporte que surge a la par de este otro deporte y que tiene muchas similitudes, pero también tiene muchas diferencias. Su inclusión en los Juegos Olímpicos fue en Atlanta en 1996 y inicialmente solo se dio como una rama femenina, lo cual marcó y va a marcar el hito de este deporte y su historia en general, ¿no? Eh, Muy recientemente se formó aquí en el país, aquí en México, una liga profesional con equipos que son parte también de la liga de béisbol. El acercamiento de las mujeres a este deporte, suele ser visto en la mayor parte del mundo como un deporte femenino y que solo es de ramas femeninas, lo cual, pues, no es verdad. El softball nace como un deporte en el que pueden estar,
cualquier persona. Es uno de los pocos deportes que se puede jugar, si bien no a nivel profesional, sí un nivel de ligas en equipos mixtos. Eh, pues bueno, surge de esta manera y aquí en Toluca, pues no existe ningún equipo de softball que no sea el de las Potras de la universidad. Recientemente, hace algunos meses, se comenzó, o bueno, comenzaron a jugar también un equipo en el Tecnológico Regional y están iniciando con este equipo. Pero si las universidades de aquí del centro tienen equipos de softball y son solamente femeniles. Entonces, este tipo de acercamientos, o en varias entrevistas se nos mencionó que las compañeras practicaban softball porque no había cabida dentro del béisbol, ¿no? Porque el béisbol, pues, se suele tomar como algo mucho más rudo y mucho más profesional que el softball. Ok, sí, francamente creo que es un deporte que, como tú lo comentas, no es nuevo, pero llegado aquí a México, sobre todo a la ciudad de Toluca, pues me imagino que hay muy pocos espacios. Y yo te comentaba en una charla previa que tuvimos que una cosa es practicar un deporte que es poco conocido, pero aparte ser mujer es una situación, practicar este deporte siendo mujer es una situación más complicada porque se presentan pues muchas problemáticas. Bajo este sentido, Yari, te pregunto, ¿cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrentan las mujeres que gustan practicar este deporte y sobre todo en la ciudad de Toluca? Bueno, como bien dices, ser mujer tiene cierto grado de violencia, ¿no? Después, ser mujer, agregando el término de deportista, va a tener otras connotaciones. Y ser mujer deportista en la ciudad, pues se vuelve también otra categoría de análisis. Las mujeres que buscan practicar softball aquí en la ciudad de Toluca enfrentan desafíos de toda índole, yendo más allá de las barreras deportivas, porque eh, aquí en la universidad solo hay un equipo, en Toluca solo hay un equipo y no existen campos profesionales para jugar softball. Sí, para jugar béisbol existe también una liga de béisbol, pero no para el deporte femenino. Em, en estas experiencias como mujeres se encuentra una resistencia a los estereotipos de género, primero, y también a estas asignaciones de roles tradicionales. También enfrentan este estigma, como ya lo mencionaba, que el softball es considerado menos exigente que el béisbol y este se convierte en un prejuicio que limita la percepción y el reconocimiento a su dedicación y sus habilidades. Y es que, ¿de qué te sirve jugar un deporte? ¿De qué te sirve ser deportista si, si tus habilidades, si tu disciplina, pues no va a estar, digamos, en algún momento en alguna liga profesional, ¿no? A nivel económico también es impactante la manera en la que estas brechas salariales de género a las que México está, a las que México se enfrenta en general, pues también va a ser algo que va a limitar muchísimo, ¿no? A nivel económico, las jugadoras lidian con una disparidad salarial de género. En México, el 35% de las mujeres reciben menos salarios que los hombres y esta brecha económica va a impactar directamente a su independencia financiera y por ende a su capacidad para financiar su participación en el deporte, incluyendo los medios de transporte, como lo veíamos, ¿no? Desde el punto de vista de la movilidad urbana, ya un poquito acercándonos a eso, la responsabilidad económica recae en las propias jugadoras, quienes son las que deben gestionar sus ingresos para su transporte, para las competencias y para el equipo necesario. Algo que muchas veces no se ve al momento de estudiar fuera de la antropología, la urbanidad o los trayectos origen-destino, es que no solo es subirte a un camión e ir a entrenar, e ir a un campo inaccesible a entrenar. Ser universitaria y viajar en transporte público implica
también, los horarios de la universidad, sus recursos para comer, porque si bien una persona universitaria normal podría comer una vez al día, al ser deportista tienes otras exigencias alimentarias. Y bueno, en realidad se convierte en un desafío adicional, ¿no? Porque ya que son universitarias, estas también dependen del apoyo de sus padres, del apoyo económico de sus padres, generando una presión emocional, ya que a menudo este apoyo económico para ir a los entrenamientos se vincula con unas expectativas en su rendimiento deportivo, bueno, tanto académico como deportivo. Esto va a afectar su desarrollo en el deporte como su bienestar emocional. La experiencia de las mujeres en el softball no solo implica superar barreras deportivas, sino también enfrentar estos desafíos sociales, económicos y emocionales. Ok, hace ratito mencionabas algo muy importante que son las violencias. Más allá del aspecto simbólico que genera la violencia hacia las mujeres, desde el punto de vista de tu trabajo de campo, podemos precisar un poquito más qué tipo de violencias son. ¿Son violencias físicas, sexuales o qué tipo de violencia es la que se encuentra más presente? Obviamente haciendo uso de lo que es la movilidad en Toluca. Bueno, esta investigación nos permitió comprender la experiencia de las mujeres deportistas que van hacia la unidad deportiva de San Antonio Buenavista, porque hacia allá se encuentra el equipo de softball. En sus trayectos origen-destino, se va a condicionar esta experiencia, ya que en primera tenemos lo que es la violencia simbólica. La violencia simbólica va a implicar no reconocer a estas mujeres que habitan estos lugares en los que se mueven. Es comprender también sus necesidades, porque las mujeres no son un grupo minoritario, sino un grupo que se invisibiliza a través de estos patrones de violencia. Porque no es que las mujeres no se muevan en el transporte público o en las rutas diseñadas, sino que estas rutas diseñadas no están diseñadas para la experiencia femenina en la ciudad. Y esto no solo lo podemos ver con las deportistas, también podemos verlo, un ejemplo muy claro de esto son las madres de familia. Cuando hacemos trazos o seguimientos de ruta dentro de o mapeamos el movimiento de las mujeres en la ciudad y hacemos un análisis comparativo con el movimiento de los hombres en la ciudad, nos damos cuenta de que estas rutas de transporte público, estas carreteras, también son diseñadas, bueno, la ciudad se construye a base de la experiencia del cuerpo masculino, a base de lo que de lo que son sus experiencias y su cotidianidad. Es muy claro esa diferencia también aquí en el deporte, porque las mujeres deportistas se mueven en diferentes, se mueven en diferentes ámbitos. Muchas de ellas tienen que hacer varios trayectos. Una de las problemáticas que se encontró dentro de esta investigación fue que no existe una ruta de Potrobús, que es el transporte universitario, hacia la unidad deportiva de San Antonio Buenavista. Y esto también es una manera de invisibilizar a las deportistas eh, que en estos deportes. En esta unidad deportiva no solo se practica softball, sino se practica básquetbol y tiro con arco. Estas tres disciplinas son unas de las disciplinas que más mujeres tienen. Y es imposible, o bueno, eh, claro, es imposible que la universidad no sepa que las mujeres van hacia la unidad deportiva o que tienen que entrenar ahí. Entonces, ignorar su existencia es una de las primeras violencias que se puede identificar, ¿no? Y ahora bien, en tanto en transporte público y en tanto a los demás transportes, las experiencias
de las deportistas suelen ser muy complicadas. Dentro del transporte público encontramos diferentes experiencias de violencia que van desde lo que es el acoso y lo que puede ser este miedo también emocional. Nuestra investigación se basó en tres diferentes maneras de moverse en la ciudad, tres diferentes trayectos. El primero fue en transporte público, el siguiente fue por medio de aplicaciones y el último fue eh, por, por medio de sus padres, son los que la llevaban a entrenar. En cuanto al transporte público, pudimos identificar algo muy interesante que pasa. Muchas veces cuando hablamos de estas experiencias de campo o esta investigación, nos preguntan que qué nos pasó a nosotros estudiando antropología, siguiendo a las deportistas, o qué pudimos ver, qué pudimos observar, qué violencias vimos. Vimos que las acosaban, vimos que las robaban o que las asaltaban, y pues no, claro que no lo vimos, porque estas deportistas no, estas mujeres y estas deportistas no es la primera vez que se suben al transporte público. Han desarrollado estrategias para cuidarse, para cuidar su corporeidad. Y es por eso que podemos decir que el transporte y que la movilidad es una experiencia, es un lugar que se habita. Uno de los casos por los cuales no vimos este acoso es porque muchas o varias de las mujeres deportistas que se mueven en transporte público para llegar al entrenamiento usan 2 o 3 cambios de ropa. Uno para la escuela, otro para subirse al transporte público y otro para llegar a entrenar. Esto es una de las cuestiones que nos hace observar cómo pueden ser conocedoras de su entorno y de los espacios, porque como lo mencioné, ¿no? No es la primera vez que van a entrenar y nosotros no llegamos a ver la primera vez que fueron a entrenar, pero sí sabemos cuáles son esas experiencias y también podemos imaginarnos qué tan fuertes tienen que ser esas experiencias para generar un cambio en algo que te da identidad, que puede ser tu manera de vestir. Y bueno, además, pues estas deportistas enfrentan diversas problemáticas en su movilidad. Una de tantas, pues es la lejanía de esta unidad deportiva, la falta de transporte adecuado, la inseguridad en el transporte público y también la falta de apoyo por parte de la universidad, la cual no ha escuchado ya reiteradamente las peticiones que se le realizan. Pues incluso para ellos es ineficiente mantener un equipo femenil dentro de un centro deportivo tan inaccesible. Híjole, creo que sí es un tema bastante... Es complicado, caótico a la vez, así como lo comentas. Como yo siempre he dicho, yo también, bueno, de formación, yo soy antropólogo y una de las herramientas que son importantísimas, que es la etnografía, el trabajo de campo, rompe esquemas, ¿no? Porque hay cosas que por la cotidianidad las naturalizamos, como comúnmente se dice, y vemos que cuando ves un elemento que te parece, digamos, importante y ves cómo se asocian las partes, pues te genera más procesos de análisis. Hace ratito tú comentabas sobre las emociones, que considero que es un tema bastante importante, sobre todo en estas temáticas que tienen que ver con la violencia. Y por ejemplo, tengo entendido que pues ahorita es un tema, es una unidad de análisis no nueva, pero sí es novedosa en el hecho del análisis de las emociones a partir de la metodología de la antropología. En este caso, ¿cómo se pueden analizar las emociones
Y en este contexto específico del cual tú estás hablando, ¿cómo se podrían interpretar? Bueno, sí, claro, las emociones son algo que dentro de la antropología muchas veces se intentó decir que tendríamos que ser más objetivos, ¿no? Que tendríamos que dejar esa parte humana, pero no es así, ¿no? Claro que somos personas, claro que sentimos, y eso es también algo muy importante que destaca esta investigación, porque para analizar las emociones del otro, también tengo que analizar mis emociones, porque no soy o bueno, desde la antropología no puedes hacerte invisible, ¿no? No puedes subirte al transporte con ellas y hacer como que no estás, porque si estás, estás ahí. Y eso también es parte de la investigación. Entonces, cuando ellas saben que estás ahí, también hay otra perspectiva desde donde hablan, ¿no? Eh, el análisis de las emociones, nosotros, lo vimos a través de 2 diferentes métodos. Nosotros ocupamos 3 cosas para nuestra investigación, que fue el mapeo de sus rutas, los mapas, bueno, la cartografía comunitaria que las deportistas nos ayudaron a crear sus propios mapas, a marcar las zonas que ellas reconocen, los lugares por los que no caminan porque es peligroso, las rutas que prefieren tomar. Y bueno, la segunda cosa que ocupamos fue el seguimiento de ruta, que fue en 2 fases. La primera fase fue totalmente escrita y la segunda fase fue audiovisual, porque los medios audiovisuales nos dieron las herramientas para poder mostrar lo que queríamos que se viera, es decir, cómo ellas habitan y ocupan los lugares, ya sea el transporte público, las aplicaciones o el auto de sus padres, ¿no? Porque pueden creer o no, pero las conversaciones que se tienen en los autos, en los camiones, van a decir mucho culturalmente de las personas y de los contextos, ¿no? Que para personas que no están acostumbradas al transporte público puede sonar algo extraño, pero es también un lugar que se habita emocionalmente. Y les quiero traer a la mente ese recuerdo de algún día en el que se fueron en transporte público, les habían roto el corazón, estaban súper tristes y de repente el camionero se puso a escuchar unas canciones increíblemente dolidas. Y ustedes iban viendo hacia la ventana con un olor que solo ustedes reconocen. Y créanme que recordar eso, que pensar eso, te hace sentir, porque son lugares que se sienten. Todos tenemos una historia, quizá no en el transporte público, pero sí todos tenemos una historia mientras caminamos por una calle, una cuadra antes de llegar a nuestra casa, una cuadra antes de llegar a nuestra escuela. Todos tenemos una historia de camino a ver a la casa de nuestros papás, o todos tenemos una historia de nuestro último día que fuimos a la universidad. Entonces, estos trayectos también son viajes emocionales. Y pedirle a las deportistas que plasmen este miedo a través de la cartografía participativa es algo que nos ayudó mucho a comprender sus miedos, sus alegrías, sus recuerdos y, como lo mencionaba, estas emociones impactantes que las hacen cambiar incluso su propia identidad. Y bueno, también, manejamos eh, algo que fueron, pues, las entrevistas,
Y estas entrevistas se enfocaban en diversas cosas, ¿no? Primero, pues, obvio, nos tenían que explicar su viaje, pero también, eh, el lugar en donde se sentaban en el transporte público. ¿Cómo elegían o desde dónde elegían pedir su transporte de de aplicación, ¿no? Porque eso también cambia muchísimo. Otra de las cosas que les pedimos que nos contaran es cómo se alimentan cuando van a entrenar, ¿no? ¿Cómo es alimentarse en el transporte? ¿A qué hora van a ingerir esos alimentos? ¿Cómo programan sus tiempos? Y una de las preguntas más poderosas que se pudo hacer en esta investigación fue, ¿qué significa para ti realizar los trayectos? ¿Qué haces para ir a entrenar? Porque al ser deportista y vivir tantas cosas en el transporte, gastar tanto dinero en estas aplicaciones, no comer, no dormir, llegar cansada, combinar esta vida universitaria con lo que es el deporte, tiene que valer la pena por algo, ¿no? Tiene que ser algo que es parte de ti para que puedas soportar todas estas cosas y aún así seguir y yendo a entrenar todos los días. Y aquí fue cuando las compañeras, las deportistas, se se explayaron a decirnos qué significa para ellas ser deportistas, ser universitarias, ser parte de algo. Porque estos trayectos no son naturalizados por ellas. Ellas son perfectamente conscientes de que son trayectos complicados y de que no todas tienen el acceso a estos. Y entonces, cuando ellas también entienden eso, pueden generar diversos vínculos. Vimos en esta investigación cómo algunas compañeras se ofrecían a llevar a otras compañeras, a esperarlas, a irse juntas en el camión, a guardar las cosas de la otra. Y esto fue algo que solo la antropología y este acercamiento con con los sujetos nos puede dar, ¿no? Este análisis, eh, que nos da la empatía y también un análisis que nos da llegar a un momento en el que también para ti es cotidiano, porque, pues, obvio, no las acompañamos una vez a entrenar, ¿no? Fueron varias veces, fueron varias competencias. Ver cómo forman estos lazos, ver cómo se identifican con un deporte y también ver cómo se identifican con la manera en la que se mueven, y cómo forman su identidad a través de estos lugares, también es algo impresionante. Yo me quedaría con este análisis de las emociones desde lo que es cotidiano, porque muchas veces podemos sentir en el momento y ya está. Pero cuando algo causa o cuando una cotidianidad comienza a causar una emoción, es donde podemos entrar a analizar, ¿no? Una de estas cosas, pues, es el miedo. Lo principal que analizamos aquí fue el miedo. ¿Cómo es que prefieres, irte en Uber o cómo es que prefieres llegar o no comer para poder irte con tu compañera porque no te quieres ir sola en el transporte? Cómo este miedo social también va a ser parte de cómo vas a manejar tu vida completamente. Así es. Y bueno, hace ratito tú comentabas que llevaste a cabo una metodología, aplicaste, me imagino, pues lo del mapeo, lo que es la aplicación de algunas entrevistas, no encuestas. Los antropólogos no somos muy dados a la aplicación de encuestas, pero sí a las entrevistas. Y quisiera que
que nos pudieras compartir un poquito de estas experiencias en campo. Más allá de lo que tú nos has platicado, sobre todo lo que tiene que ver con las emociones, el miedo, la tristeza, ¿has identificado algunos aspectos que nos puedan ayudar un poquito más específicos a conocer a más a fondo sobre las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres que practican este deporte? Bueno, desde la práctica de campo, eh, yo creo que que es importante llegar a este espacio que se habita, ¿no? También sentirlo parte de ti, hacerlo parte de ti y creer que estás ahí. Porque, pues justo esto, ¿no? Estas experiencias en campo te tienen que hacer sensible de una u otra manera, porque sería impensable eh, ponerte a hablar de algo que sintió alguien más si no eres capaz también de sentirlo, ¿no? Y pues estas experiencias que las compañeras nos han compartido y nos compartieron durante todo su camino, es algo, como lo decía, que solo se da con esta práctica cotidiana, con caminar junto a ellas, con acercarnos. Y muchas veces se puede cuestionar esto en la antropología, ¿no? ¿Qué tan cerca debe estar de tus sujetos? O si es posible, incluso la autoetnografía, ¿no? Muchos todavía se cuestionan esto, ¿no? Pero, pero no creo que se deba seguir hablando de contextos lejanos, de contextos, no sé, de pueblos indígenas, de civilizaciones originarias. Creo que la antropología da para mucho más. La antropología no solo son esas cosas lejanas que no nos afecta a nadie, sino, sino también son esas cosas que nosotros mismos experimentamos, ¿no? Son esas cotidianidades que muchas veces naturalizamos, que decimos que pues es normal. Y pues una de, 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 de las cosas que podrían ayudarnos a comprender mejor esto, pues es comprender el cuerpo y la corporalidad. Hay un, bueno, se usa esta teoría de Marcel Mauss, en la que va más allá de un hecho social, porque él involucra lo que es el cuerpo. Y el cuerpo, entender el cuerpo, es una de las cosas que nos van a llevar a entender y a comprender cómo se va a experimentar en el sentido integral, tanto mental, físico, emocional, incluso espiritual. Eh, Porque la construcción de un cuerpo es algo que se va a regir por normas sociales, pero también desde tu cuerpo, desde la experiencia corpórea, vas a poder generar estas experiencias sociales y culturales que un día vas a transmitir o que estás transmitiendo cotidianamente. Porque mm, pongámonos con un ejemplo de la misma investigación y hablemos del transporte público y de la elección de lugares en el transporte público. No sé qué tan naturalizado se pueda tener esto, pero y por eso se llama una danza, ¿no? Danza urbana, porque para las personas que es cotidiano el transporte público, parece, al momento de desnaturalizarlo, parece una danza en donde las personas saben exactamente los pasos que tienen que seguir, los camiones a los que se tienen que subir, los pasos que tienen que dar, los lugares por donde se tienen que bajar, todas estas, en los lugares en donde se tienen que sentar. Es impactante ver cómo se naturaliza tanto, se es tan cotidiano la elección del lugar
dependiendo de la hora, porque de un lado da el sol y del otro no. Porque en tu trayecto, de un lado, te va a dar el sol todo el trayecto, y del otro lado, y si te sientas del otro lado, pues va a ser el menos el sol que te pega en la cara. Y todos estos pasos que seguimos en nuestra vida cotidiana en la urbanidad es algo que tenemos que comenzar desde nosotros mismos a desnaturalizar, porque no es normal para todos subirse al transporte público y jalar tu mochila hacia enfrente. No es normal para todos ir en el transporte público y buscar en hora pico sentarte hasta atrás, ¿no? Entonces, pues son este tipo de cosas las que creo que se debe de comenzar a hacer desde la antropología, a vernos a nosotros mismos y hacer más parte de nuestro entorno, de no solo lo que nos rodea, sino de lo que habitamos y nosotros mismos también construimos. Sí, claro. Entonces, bueno, aquí para las personas que a lo mejor no están muy acostumbradas a algunos conceptos, por ejemplo, de la antropología, porque pues comúnmente la parte de la danza se ve más desde el aspecto estético. Para el caso de la antropología, la danza se puede interpretar como un elemento performativo, ¿no? Algo que es netamente cotidiano, pero que se está repitiendo, pues obviamente constantemente, ¿no? Parece como si fuese un ciclo que se va repitiendo constantemente. Perfecto, Yari. Creo que este es un tema completamente del siglo XXI. Estamos prácticamente frente a un contexto, sobre todo la urbanidad, son muchos conceptos que están completamente en el aire, pero cuando hablas de un aspecto específico como la violencia, creo que no es sencillo interpretarlo porque primero hay que tener una metodología, pero ya que lo identificas, te da herramientas para poder en este caso pues proponer algunas alternativas, ¿no? Pese a esto, y ya para pasar a la última etapa de esta plática, Yari, yo te pediría que desde tu experiencia, ya no tanto ahorita Yari, la analista, sino desde el punto de vista de la antropología dentro de su metodología, ¿cómo es estudiar la urbanidad, los fenómenos de la urbanidad y obviamente, digamos, en pleno, digamos, como una nueva teoría, una nueva tendencia de la antropología y obviamente pues con ese rapport que se necesita el antropólogo para poder, en este caso, generar su propio análisis, ¿no? Cómo es el análisis antropológico sobre todo de la urbanidad? Bueno, yo creo que la urbanidad o estudiar la urbanidad para mí fue y ha sido una experiencia enriquecedora, ¿no? Porque me, me parece tan extraño cómo es que durante tantos años los antropólogos han buscado hacerse invisibles, ¿no? Se han forzado a hacerse invisibles en estas comunidades rurales, en estos pueblos cerrados, en estos lugares lejanos, extraños, en donde él se vuelve el extraño, ¿no? Y me sorprende cuántas personas pueden creer que de verdad pasan desapercibidos en esos lugares o que no le van a importar a nadie, ¿no? Y es algo muy diferente lo que pasa en la ciudad. Aquí sí te vuelves invisible. Aquí sí eres parte de, digamos, la gente está tan metida en su propio mundo que igual y sí te puedes volver un poquito invisible. No a la par de tu sujeto, obvio, él sí sabe que estás ahí, pero podríamos estar observando y podríamos hacer un análisis en el transporte público y nadie se va a dar cuenta que lo estamos haciendo. Podríamos llevar nuestra libretita o ir anotando en nuestro celular y probablemente nadie se va a interesar por lo que estemos anotando. Y esto es algo que pues bueno, me interesó mucho acerca de estos estudios urbanos, de cómo durante tantos años nos forzamos a algo que estaba tan al alcance de nosotros. Y una de las cosas que bueno, que me dejó estos estudios urbanos o la urbanidad desde la antropología
es este sentido humano y sobre todo esta vigilancia epistemológica que creo tiene que tener todo buen antropólogo se sabe autocrítico. Y es algo que no se tiene en otras disciplinas, ¿no? En otras disciplinas se busca ser objetivo y aquí estudiar la urbe, estudiar un lugar que probablemente es tan natural para ti, tan normal para ti, va a tener otras implicaciones también emocionales. Entonces, analizando diferentes estudios, porque estudiar la movilidad y estudiar la movilidad de las mujeres no es algo nuevo, quizá es nuevo para la antropología, estudiar estos trayectos origen-destino es algo que de lo que se habla en urbanismo y de lo que se ha hablado muchísimo. Una de las investigaciones que más recuerdo haber consultado es una acerca del transporte público, de cómo se mueven las mujeres en el transporte público en la Ciudad de México, hecha por un doctor hombre, ¿no? Y al momento de explicarnos esta investigación, nos menciona que las mujeres, además de hacer grupos focales, las mujeres no le comentaron que habían tenido alguna experiencia de acoso en el transporte público. No se lo comentaron y por lo tanto en la investigación se dice que en el transporte público no hay acoso. Y uno desde la antropología, luego le va a sonar, porque pues cómo te van a decir un grupo de mujeres de 40, 30 años a un hombre, cómo le van a contar esa experiencia transformadora a una persona que probablemente aún o en su cultura aún es tabú contar esas cosas. No es algo que se pueda preguntar, vas caminando en la calle y de repente te volteas y le preguntas a una persona, ¿has sufrido de acoso? En, ¿La han violentado sexualmente en el transporte público? Pues no, ¿no? Es algo que se tiene que generar, tienes que generar un cierto rapport, una conexión con las personas. Y justo esas cosas son las que da la antropología o que aporta la antropología a los estudios urbanos. Es este rapport con las personas que habitan la ciudad y que forman la ciudad, porque nos permite caminar la ciudad, nos permite movernos en auto en la ciudad, nos permite movernos en estos transportes que normalmente están abarrotados. Nos permite tomar esas diferentes experiencias, unirlas, compararlas y poder dar una, una visión no nuestra, sino de aquellos que las han habitado durante toda su existencia. Eh, Tú ahorita mencionaste algo, yo considero que es muy clave el hecho de que la antropología, a partir de su análisis, genera algunas alternativas, no de solución, pero sí algunas opciones, ¿no? Que permita a lo mejor una mejor adaptación, sobre todo del medio del contorno urbano. Bajo esta idea, ya yo te pregunto, tu investigación como tal, ¿qué nos puede dejar? ¿Qué propuestas, qué, en este caso, qué de novedoso y que nos puedas dejar sobre todo a las personas en general tenga esa aplicabilidad? ¿Qué reflexiones has tú hecho personalmente? Bueno, personalmente acerca de esta investigación, me quedo mucho con lo que podría ser la metodología y estas herramientas que, 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 que se nos han dado. Primero, del mapeo emocional. Es algo que la antropología necesita volver a hacer. Necesita volver a saber cómo las personas se ubican en su espacio y no limitarse a hacer monografías de los lugares. Y
esta investigación tiene como objetivo hacer sensibles a las personas a su espacio, porque como lo decía, ¿no? Con este ejemplo de a todos nos ha tocado llorar en el camión, porque el la manera en la que las deportistas se mueven no es algo alejado de nosotros, no es algo que no nos ha tocado vivir. Quizá no como deportistas, pero sí como personas que habitan la ciudad. A todos nos ha tocado que sea inaccesible cruzar una calle o una, avenida, ¿no? Muy transitada. Y creo que la visión que va a dejar o que puede aportar esta investigación, además de hacer sensibles, es claro, un llamado a la acción, claro, por parte de las autoridades, pero también por parte nuestra, de las personas que nos han escuchado, que nos han leído, o incluso que nos han visto, ¿no? Porque es también una forma de decir que si las autoridades no han hecho nada para hacer más accesible el deporte, entonces somos nosotros, nosotras, las que vamos y tenemos que hacer más accesible este deporte. ¿Cómo lo hicimos? Pues compartiendo gastos de estos viajes de aplicación, eh, juntando nuestros horarios para poder salir a la misma hora y podernos ir juntas en el camión, en el auto de alguna compañera, ayudarnos a hacer estas conexiones, ¿no? Y también es un llamado a hacer ver que ser deportista tiene implicaciones y tiene bueno, sí tiene implicaciones de violencia que muchas veces no nos damos cuenta, y al momento de juzgar los resultados de estas deportistas, no sabemos por todo aquello que se ha tenido que atravesar para llegar a ganar o perder. Porque, eh, pues bueno, nos sentimos con esta habilidad y con esta eh, formación para juzgar quizá, ¿no? Los resultados, pero pocas veces sabemos todo aquello que se ha tenido que atravesar en el deporte. Primero, para llegar, tener la posibilidad de jugar este, softball, ¿no? O algún otro deporte desconocido, que no sea fútbol. Y después, también la posibilidad para acceder a entrenar y después para mantenerte entrenando. Creo que la visión que se da aquí también es una forma de decirnos y de hacernos saber que hay mucho más allá de lo que podemos, observar en los resultados de los juegos, o en los resultados de las calificaciones, en ese tipo de cosas, ¿no? Y que si en algún momento, una persona deportista pasa un mal momento, si tus amigos, si tus hijos, si tus hijas están, en el deporte, pues también hay que un poquito, sensibilizarnos, porque como se mencionaba, ¿no? El apoyo económico está condicionado a resultados. De parte de la familia está condicionado a resultados. Entonces, creo que también sería bueno, relajarnos un poquito en esas cuestiones, porque el deporte en México, además de caro, es inaccesible, no es bien remunerado. Y pues justo esto, cuando, hacemos un deporte más accesible para todos, pues podemos comenzar a crecer. Porque si más personas, si más mujeres conocieran del softball, probablemente sí tendrían un campo. Probablemente no tendrían que ir hasta San Antonio para entrenar.
y muy probablemente podrían hacerlo en alguno de los centros deportivos más cercanos o más céntricos que se tiene en la universidad, ¿no? Pero no son 40 y no son 50, son 20 personas y son 20 mujeres las que practican este deporte. Entonces, pues es esto, ¿no? No hacerlas invisibles, porque ellas han luchado muchísimos años por ser, estas deportistas que hoy son, y también han luchado muchísimos años porque se vea su deporte, y hoy tenemos, grandes avances, ¿no? Como lo decía, la formación de la liga profesional en México, y muy seguramente, se va a empezar a tener en cuenta un poquito más a estas deportistas. Yo creo que si se practica el softball es porque es especial y sobre todo por si en este caso las mujeres encuentran algo atractivo en el deporte y sobre todo lo que tú nos comentas que utilizan alternativas de subsistencia para que se mantengan dentro de ese deporte, ha de tener algo especial esta disciplina. Muy bien, Yari, ya prácticamente pues estamos ya por cerrar nuestra plática. Quiero resaltar aquí un dato interesante. Hay una gran diferencia de todas las charlas que hemos tenido. Yo he estado platicando con maestros ya en una disciplina, con doctores ya en una disciplina, y ellos al momento de expresarse o sea, expresan lo más elocuentemente, pero siempre fríos y calculadores. Y a mí me llama mucho la atención tu manera de hablar, Yari, porque se nota que eres estudiante, que te gusta lo que haces y obviamente pues todavía está como que ese corazón ahí reburbujeante, ¿no? De muchas ideas y sobre todo de muchas ganas de continuar con este tipo de investigaciones. Y bueno, para terminar esta plática, Yari, yo te pediré de favor que nos pudieses hacer algunas recomendaciones de bibliografía, sobre todo para las personas que a lo mejor estén más bien practicando o también quienes estén investigando alguna temática muy similar a la tuya. Si tienes a la mano ahí algunos materiales que nos puedas compartir. Bueno, lo primero que voy a compartir es el documental que se realizó de esta investigación. Como lo dije, se hizo un seguimiento a través de medios audiovisuales y pues es el documental de Miradas en Movimiento, Mujeres Deportistas que Cambian el Juego. Es un documental de sujetos de la digna rabia y pues está disponible en YouTube, ¿no? Y también quiero hacer la recomendación de algunos, de algunos documentales que fueron inspiración. Uno se llama Barrio de Campeones de Mariana Sánchez y otro Calle López de Lisa y Gerardo Borroso. Estos se encuentran disponibles en la plataforma de Film Latino y pues bueno, estos son algunos documentales que sirvieron de inspiración para la creación de este documental. Y en cuestión de textos, yo recomendaría lo que es el texto de Urbanitas y la Sindermia, Inventar el futuro socioespacial. Y una de las grandes referencias que hemos tenido, pues es la antropología del cuerpo y, bueno, Le Breton, ¿no? Es algo que, que, que normalmente se lee mucho para este tipo de investigaciones y para comprender lo cotidiano y comprender la, la ciudad de otra manera a través del cuerpo. Yo leería a Michel de Certeau, cualquiera de sus libros, pero más que nada la invención de lo cotidiano. Es algo que no se puede perder para comenzar a desnaturalizar un poquito todo lo que vivimos y caminamos.
Bastante interesante, Yari, y en verdad creo que estas recomendaciones son muy buenas, sobre todo para las personas quienes están apenas introduciéndose al mundo del área de la antropología. Creo que son herramientas fundamentales. Y bueno, con esta recomendación hemos llegado pues ya al final de esta plática. Comunidad académica, pues obviamente hemos sido testigos de una charla, sobre todo netamente de la urbanidad, de la cotidianidad, de todos los días. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Yari, por esta oportunidad que nos brindaste de conocer lo que estás trabajando y asimismo, pues, darte la bienvenida en este espacio. Sabes que este espacio es de uso, más bien es de uso público. Si deseas compartir algo más, no sé, hacer alguna invitación o no sé, lo puedes hacer sin ningún problema. Y bueno, igual hacemos la invitación para todas las personas que nos escuchan, a las instituciones de investigación, a las universidades, quienes a lo mejor quieran también difundir a partir de este espacio alguna especie de coloquio, congreso o algún conversatorio, pues escríbanos al correo electrónico, háganos llegar toda la información y a partir de ahí pues nosotros damos seguimiento, obviamente pues sin fines de lucro. Esto es netamente para generar pues la comunidad académica que esté completamente informada de todas las actividades que hacen pues estas instituciones y asimismo pues investigadores independientes o que formen parte de algún instituto de investigación, ¿no? Perfecto, y bueno, Yari, pues muchísimas gracias. Esperemos que te hayas sentido a gusto en este espacio. No sé si quieras tú cerrar ya con algo breve. Sí, pues muchas gracias por el espacio. Es muy importante tener estos espacios para hablar y sobre todo para hablar desde la experiencia, ¿no? Porque muchas veces como estudiantes vamos y nos enfrentamos a divulgación científica desde personas que ya han estado en la academia, que tienen más recursos, que ya tienen becas, que tienen proyectos financiados. Y creo que los espacios para hablar de estudiante a estudiante son muy importantes, ¿no? Y que nos permiten hacer otro tipo de cosas, ¿no? Hablar sobre cosas que probablemente con nuestros profesores no podríamos estar hablando, ¿no? Y pues bueno, para cerrar, me gustaría invitarlos a participar en cualquiera que nos esté escuchando, no importa su formación, ni su edad, ni nada, al festival que estoy organizando de cine documental. Se llama Voces, Festival de Cine Documental de Narrativa Social, y también el proyecto en general que se llama Cine Social de la Transformación a una Formación. Esto va a ser en la Facultad de Antropología de la UNMEX y va a ser además de un curso sobre el guión antropológico. También se va a dar pues este festival y exhibición de documentales y un concurso durante este año también es de documentales de narrativa social. Ok, aprovechando ahorita que haces esta invitación, igual puedes compartirnos tus redes sociales, algún correo electrónico por si a lo mejor alguna persona que nos está escuchando le interese bueno, en este caso tus invitaciones, se pueda contactar contigo, por favor. Sí, pues bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales desde mi página colaborativa con otros compañeros igual de la universidad, que es Sujetos de la Digna Rabia o Sujetos LDR en todas las redes sociales. Perfecto. Y bueno, de esta manera pues cerramos esta plática que estuvo bastante interesante. Yari, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, familia académica, esto es una charla más de parte de este espacio de divulgación científica, la nota científica. Y bueno, esperamos que nos puedas acompañar en las siguientes emisiones, que más adelante pues se vienen sorpresas. Hemos tenido una diversidad de convocatorias y sobre todo de propuestas que nos han hecho llegar al correo electrónico. Y de la misma forma abrimos la invitación si tú eres investigador, si te dedicas a dar clases, eres, en este caso a lo mejor eres estudiante y quieres un espacio para, en este caso, compartir
tus experiencias de investigación, pues este espacio es ideal, ¿no? Entonces queda abierta la convocatoria, escríbenos por redes sociales, mándanos tu propuesta de investigación por correo electrónico y de esa manera pues damos seguimiento. Y bueno, muchísimas gracias familia, te agradecemos obviamente a todas las personas que nos escuchan cada semana, vamos a procurar estar subiendo constantemente estos episodios y bueno, no me queda más que agradecer y obviamente pues desear que tengan una excelente tarde, día, mañana o noche, dependiendo del horario en el cual nos estén escuchando. Esto ha sido todo por hoy de la Nota Científica. Hasta la próxima.